Adicción a la aprobación. Capítulo 13. ¿Cómo utilizar su dolor? No hay manera de pasar por la vida sin experimentar dolor, pero ese dolor no debe desperdiciarse. Después de alimentar a las multitudes, Jesús les dijo a sus discípulos que recogiesen los pedazos para que no se pierda nada. Juan capítulo 6, versículo 12. El Señor hará uso de todas las cosas en su vida si usted se lo permite. Deje que su dolor sea el beneficio de otra persona. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús soportó un dolor horrible cuando colgaba en la cruz, pagando por los pecados del hombre, pero su dolor es nuestro beneficio. La palabra de Dios nos enseña que cuando no sabemos cómo orar como debiéramos en una situación, el Espíritu Santo viene a ayudarnos. Él conoce la voluntad del Padre en todas las cosas y ruega por todos los santos según la voluntad de Dios y en armonía con ella. Por lo tanto, podemos estar seguros y saber que todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a sus propósitos. Ver Romanos capítulo 8 versículos del 26 al 28. No importa lo que suceda en nuestra vida, pues si seguimos orando y confiando en Dios, si seguimos amándolo y caminando en su voluntad, lo mejor que podemos, Él hará que todas las cosas obren para bien. Cualquier cosa que nos haya sucedido en el pasado puede que no haya sido bueno en sí mismo y puede que haya llevado a una lucha por la aceptación y un deseo de aprobación, pero debido a que Dios es bueno, Él puede tomar algo muy difícil y doloroso y hacer que obre para nuestro bien y para el bien de otros. El propósito de Dios está más allá de nuestra comprensión. El único monumento en el mundo construido con forma de insecto, para honrar a un insecto, está situado en Alabama. En 1915, el gorgojo mexicano invadió el sureste de Alabama y destruyó el 70% de la cosecha de algodón. Desesperados, los granjeros recurrieron a plantar cacahuates. Cuando llegó el año 1917, la industria del cacahuate había llegado a ser tan beneficiosa que el condado cosechó más cacahuates que ningún otro condado del país. Como muestra de agradecimiento, la gente de la ciudad erigió una estatua e inscribió en ella estas palabras: en profunda apreciación al gorgojo y lo que ha hecho como heraldo de prosperidad. El instrumento de su sufrimiento se había convertido en el medio de su bendición. Dios es un Dios de propósito. Puede que no siempre entendamos su propósito, pero podemos estar seguros de que Él, sin duda alguna, lo tiene. Puede que inicialmente algo nos parezca terrible y que, sin embargo, Dios quiera mostrar su gloria por medio de sacar algo bueno de ello. Vemos un ejemplo de esta verdad en el relato bíblico de la muerte de Lázaro, tal como se registra en Juan capítulo 11 versículos del 1 al 44. Se nos dice que Lázaro estaba enfermo y que sus hermanas, María y Marta, enviaron un mensaje a Jesús diciendo: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo que la enfermedad no era para muerte, sino para que Dios fuese glorificado. En lugar de acudir a Lázaro y sanarlo, Jesús esperó a que él muriese. Cuando Jesús llegó a la escena, Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Jesús resucitó a Lázaro de la muerte. Él podría haber evitado que muriese, pero le dejó morir a fin de que la gente pudiese ver el poder milagroso de Dios y saber que nada es demasiado difícil para Él. Nosotros nos preguntamos por qué algunas veces Dios espera tanto tiempo para acudir a rescatarnos o por qué Él permite que ocurran ciertas cosas. No siempre podemos entender lo que Dios hace o por qué lo hace, pero si confiamos en Él, Él sacará algo maravilloso de ello. Herido, sanado y listo para ayudar. José fue un hombre al que sus hermanos hirieron. Sabemos por la lectura de la palabra de Dios que los hermanos de José tenían celos de él y le odiaban porque su padre lo favorecía.
Ellos le vendieron como esclavo y le dijeron a su padre que los animales salvajes le habían matado. Él fue llevado a Egipto, donde pasó 13 años en prisión por un delito que no había cometido. Ver Génesis capítulo 37 al 41. Pero Dios estaba con José, y él podía interpretar sueños. El gobernador de todo Egipto, Faraón, tuvo un sueño que José interpretó y fue sacado de la cárcel. Pasó a trabajar para Faraón y una vez más le pusieron a cargo de todo. Durante una gran hambruna, José estaba en una posición para poder salvar a multitudes de personas, incluyendo a su padre y a sus hermanos, los cuales le habían tratado con tanta crueldad. Esta historia es una de las más alentadoras de la Biblia. Vemos el poder de una buena actitud durante los tiempos difíciles. Vemos que a pesar del lugar donde nos encontremos, Dios puede darnos favor. Vemos el poder del perdón, cuando José estuvo dispuesto a alimentar a sus hermanos que tanto le habían herido. La Biblia dice que los caminos de Dios son inescrutables. Ver Romanos capítulo 11, versículo 33. Puede que no siempre entendamos, pero podemos confiar. José había sido herido, pero fue sanado y se mantuvo listo para ayudar. Sus luchas le habían hecho un hombre mejor, no un hombre amargado. Piense simplemente en lo distinta que pudo haber sido su vida si él se hubiera negado a mantener una buena actitud durante todo el tiempo de su terrible experiencia. Estoy segura de que Esther fue herida cuando su vida y sus planes fueron interrumpidos y fue llevada al harén del rey, lo cual no era algo con lo que una joven doncella judía estuviese muy contenta. Cuando leemos acerca de personas en la Biblia y de las cosas que soportaron, no siempre pensamos en las emociones que ellos debieron de experimentar. Leemos sus historias casi como si fuesen personajes de ficción, pero ellos fueron personas reales como usted y yo. Ellos pasaron por las mismas emociones por las que nosotros pasaríamos en una situación similar. Esther fue utilizada por Dios para salvar a su nación, pero antes, Él tuvo que ponerla en una posición incómoda. Ella tuvo que vivir en un lugar donde no quería estar y hacer cosas que ella no quería hacer. Ver el libro de Esther. El esposo de Ruth murió. Estoy segura de que eso le causó un daño terrible. No hay duda de que ella estaba sola y sin embargo escogió ocuparse de su suegra, una anciana mujer llamada Noemí, a la que acompañó a su tierra natal, que era extraña para ella. Una vez allí, ambas tenían muy pocas provisiones y por eso Ruth tuvo que espigar en los campos para poder comer. Ella terminó casándose con un hombre llamado Booz, que era muy rico, y como resultado, Ruth y Noemí recibieron todo lo que necesitaban. Además, al dar hijos a Booz, Ruth se convirtió en parte de la línea ancestral de Jesús. Ver el libro de Ruth y Mateo capítulo 1 versículo 5. Lo que quiero decir al relatar estas historias es que todas aquellas personas y muchas otras a las cuales no tengo tiempo de mencionar sufrieron dolor, recibieron sanidad y siguieron adelante para ayudar a otros. ¿Ha sido usted alguna vez herido por alguien o algo? Si es así, puede hacer la misma elección que aquellas personas hicieron. No se pase la vida enojado y amargado. No permita que su dolor emocional le encarcele en una lucha interminable con la aprobación. Reciba sanidad y consuelo de Dios y después siga adelante para ayudar a alguna otra persona. No desperdicie su dolor. Durante la Segunda Guerra Mundial, Corrie ten Boom y su hermana fueron llevadas a un horrible campo de concentración llamado Ravensbrück. Ellas vieron y sufrieron terribles tormentos, incluyendo el hambre y la desnudez con temperaturas bajo cero. La hermana de Corrie, Betsy, realmente murió de hambre. Sin embargo, durante el tiempo que pasaron allí, ellas continuamente alentaban a otros prisioneros, mantuvieron una actitud de alabanza y finalmente Corrie fue liberada del campo de concentración debido a un error de oficina. Después de ser liberada,
viajó por todo el mundo relatando sus experiencias y la fidelidad de Dios. Sin duda alguna, su ministerio llegó a ser más poderoso y eficaz de lo que habría sido sin sus pruebas y sus sufrimientos. Su vida y ministerio han sido un consuelo para millones de personas. Una tarde, después de predicar en Alemania sobre el perdón de Dios y que ningún pecado es demasiado grande para que Dios no pueda perdonarlo, de repente ella reconoció a un hombre que se acercaba hacia ella. Él había sido guardia en Ravensbrück y una de las personas que había torturado a los prisioneros. El hombre no reconoció a Cori, pero dijo que le había oído mencionar que había estado prisionera en Ravensbrück. Él le dijo: «Yo era guardia allí, pero después de aquel tiempo me convertí en cristiana. Sé que Dios me ha perdonado por todas las cosas terribles que hice, pero le pido a usted también su perdón». Cori dijo que de inmediato vio a su querida hermana muriendo lentamente de hambre y sintió en aquel momento que aunque ella misma necesitaba perdón cada día, no podía perdonar a ese hombre. Al estar delante de él, ella sabía que debía perdonarlo, aunque no supiera cómo podría hacerlo. Todo lo que ella les había predicado a los demás no tendría ningún valor si ella no podía perdonar. Cori dijo que sabía que tendría que ser un acto de su voluntad, porque no había nada en sus emociones que quisiera hacerlo. Al estar allí de pie, le dijo a Dios: «Yo puedo levantar mi mano, y hasta ahí puedo llegar, pero tú tendrás que hacer el resto. Tú debes poner los sentimientos». Cuando ella de manera acartonada tocó la mano del hombre, dijo que el poder de Dios recorrió todo su ser, y ella fue capaz de decir con sinceridad: «Le perdono, hermano. Con todo mi corazón, le perdono». Ella dijo que nunca ha conocido el amor de Dios tan intensamente como lo hizo en aquel momento. Aunque Cori había sido profundamente herida, ella permitió que Dios la sanase y siguió adelante para ayudar a otros. Como he mencionado, abusaron de mí y me hicieron mucho daño. Cuando yo era una joven de 20 y tantos años, no podía recordar ni una sola vez en que hubiera sido feliz o me hubiera sentido realmente segura. Pasé muchos años enojada, amargada y resentida. Estoy agradecida de haber aprendido a recibir el consuelo de Dios y su sanidad, y de ser capaz ahora de ayudar a otras personas. Dios busca ayuda con experiencia. ¿Ha necesitado usted alguna vez un empleo, pero todos los anuncios de empleo que leía pedían a alguien con experiencia? Usted quería un empleo, pero no tenía experiencia, y eso le frustraba. Yo he estado en esa situación, y recuerdo haber pensado: ¿cómo puedo tener experiencia si nadie me da trabajo? Dios también quiere ayuda experta. Cuando trabajamos para Dios en su reino, Él utilizará todo lo que hubo en nuestro pasado sin importar lo doloroso que fuese. Él lo considera experiencia. Hemos pasado por algunas cosas difíciles y esas cosas nos califican para ayudar a otras personas a pasarlas. Hasta Jesús obtuvo experiencias mediante las cosas que sufrió. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5 versículos del 8 al 9. ¿Cómo podría yo escribir este libro en este momento si no hubiera pasado por algunas cosas difíciles y hubiera obtenido valiosa experiencia? ¿Cómo podría enseñar a otros cómo perdonar a quienes les han herido si primero yo no hubiera tenido la experiencia de perdonar a quienes me hirieron? Le animo a que vea su dolor desde un punto de vista diferente. Una perspectiva correcta puede marcar toda la diferencia del mundo. Considere cómo puede usted utilizar su dolor para beneficio de alguna otra persona. ¿Puede su desastre convertirse en un ministerio? Quizás haya pasado usted tanto que sienta que tiene la suficiente experiencia para ser un especialista en alguna área. Yo soy especialista en vencer la vergüenza, la culpabilidad, la mala autoimagen, la falta de confianza, el temor, la ira, la amargura, la autocompasión.
prosiga dejando atrás su dolor y consiga su diploma a fin de poder trabajar en el reino para aquel que es el maestro de la restauración de personas heridas. El secreto mejor guardado. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, versículo 21. Vencemos el mal con el bien. Yo creo que esta verdad es una de las armas más poderosas que poseemos y el secreto mejor guardado. Dios quiere que todos conozcan este secreto, pero Satanás nos mantiene tan atrincherados en nuestros problemas y nuestro dolor personal que pocos de nosotros llegamos a entender su dinámica. Podemos devolver a Satanás las cosas dolorosas que él ha traído a nuestras vidas, siendo bondadosos con otras personas. Le vencemos el mal siendo buenos con los demás. En realidad, es Dios quien vence a Satanás cuando le permitimos que obre el bien por medio de nosotros. Satanás quiere utilizar nuestro dolor para destruirnos, pero nosotros destruimos su plan, haciendo lo contrario de lo que él espera. Ser bondadosos con otra persona no solamente derrota a Satanás, sino que también libera gozo en nuestras vidas. Históricamente, las personas que han sido heridas por alguien frecuentemente experimentan depresión. Yo creo que eso es debido, en parte, a que su atención está en su propio dolor, en lugar de estar en lo que pueden hacer para mitigar el dolor de alguna otra persona. Dios no nos ha llamado a centrarnos en nosotros mismos. Él nos ha llamado a extendernos y a alcanzar. Cuando llegamos a los demás, Él llega a nuestra alma y nos sana. Él es el único que puede sanar a los quebrantados de corazón y hacer que los heridos sean mejores que nuevos. Yo llamo secreto el principio de vencer el mal con el bien, porque muy pocos parecen conocerlo o seguirlo. Cuando estamos heridos, nuestra tendencia natural es cuidar de nuestras heridas. Puede que queramos aislarnos y pensar en la manera tan lamentable que hemos sido tratados. Yo he descubierto que cuando estoy herida, lo mejor que puedo hacer es seguir hacia adelante. Mientras sufro, sencillamente sigo haciendo lo que estaría haciendo si no estuviera sufriendo. Voy a trabajar, estudio, oro, salgo y predico, mantengo mis compromisos, sigo haciendo las cosas buenas que Dios me ha dado para que haga y confío en que Él se ocupe de las cosas malas. ¿Lo ve? Puede usted vencer el mal con el bien, tal como la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 21. Comprender este principio ha sido literalmente transformador para mí y creo que puede serlo también para usted. Nuestra forma de pensar es incorrecta. Nuestra hija Sandra compartió que le horrorizaba ver a cierto individuo porque en el pasado esa persona no había sido muy agradable con ella. Mientras ella luchaba con sus pensamientos negativos acerca del próximo encuentro, Dios habló a su corazón y le dijo: no tienes que preocuparte por el modo en que otros te traten. Tu preocupación debería ser el modo en que tú los trates a ellos. Este mensaje tuvo un fuerte impacto en la vida de Sandra, al igual que en la mía. ¡Cuán cierto es! Estamos tan preocupados por el modo en que somos tratados que tenemos poca o ninguna preocupación por el modo en que nosotros tratamos a otros. Tenemos temor de que se aprovechen de nosotros, en especial si nuestra experiencia con alguien ha sido dolorosa en el pasado. El temor y el horror que sentimos probablemente hagan que seamos excesivamente sensibles a todo lo que se dice o se hace. Puede hasta que malinterpretemos cosas y las veamos de forma negativa, debido a nuestras expectativas. Lo que tenemos es lo que nos viene, según la palabra de Dios. Job, capítulo 3, versículo 25. Estoy de acuerdo en que es difícil no estar preocupado acerca de que otros nos traten mal, si ya lo han hecho en el pasado. Por eso es tan importante no pensar en ello en absoluto. Debemos encomendarnos a nosotros mismos, a Dios, y confiar en que Él nos cuide. Ver 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Él es nuestro Redentor,
Ver Job capítulo 19 versículo 25. Y mientras nos comportemos correctamente hacia con los demás, incluyendo a nuestros enemigos, Dios traerá recompensa a nuestra vida. Debido a lo que Dios había hablado al corazón de Sandra, ella afrontó la reunión con una actitud completamente diferente. Se concentró en ser amable con la persona que anteriormente no había sido amable con ella. Después me contó que los resultados fueron bastante sorprendentes. Ella pasó varios días con el individuo en cuestión y ni una sola vez se sintió maltratada en ningún aspecto. La Biblia dice que debemos tener presente, ser una bendición. Ver Gálatas capítulo 6 versículo 10. Eso significa que debemos tener nuestra mente llena de maneras de poder ayudar a otros. Cuando nuestra mente está llena de formas de ser una bendición, no tenemos tiempo para darle vueltas a nuestros problemas personales. Eso le da una oportunidad a Dios de trabajar en ellos por nosotros. Regale lo que usted quiere. ¿Qué quiere usted? Si es aprobación, entonces regale aprobación a otros. Haga un esfuerzo especial para hacer que las personas se sientan valoradas y queridas. Sea agresivo en el acuerdo. A menudo permanecemos en silencio cuando estamos de acuerdo y verbalizamos el desacuerdo. Yo creo que las palabras "estoy de acuerdo" dan confianza a las personas. Si yo tengo una opinión o idea acerca de algo, realmente aumenta mi nivel de confianza cuando mi esposo dice "estoy de acuerdo". Yo no espero que él esté de acuerdo conmigo en todo, pero cuando sí lo está, es realmente agradable escucharlo. Creo que oír las voces en que las personas están de acuerdo nos ayuda a manejar mejor las veces en que no lo están. Si quiere usted elogios, entonces regálelos. Cada vez que usted piense algo bueno de cualquier persona, verbalícelo. Las personas no pueden leer su mente. Sus pensamientos tienen poder y pueden afectar el nivel de confianza de ellos de forma poco importante, pero sus palabras pueden realmente levantarlos y alentarlos. Todas las personas necesitan afirmación, en especial quienes han sido heridas emocionalmente por alguna persona. Tenemos más poder del que creemos que tenemos. Podemos ayudar a la gente. Las palabras correctas dichas en el momento oportuno tienen poder para sanar. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. ¡Cuán buena es! Proverbios capítulo 15 versículo 23. Las palabras correctas dichas en el momento oportuno no solamente son buenas para otros, sino también para nosotros mismos. Sentimos gozo al edificar a otros. Hemos sido creados por Dios para hacer una bendición. Él le dijo a Abraham: "Te bendeciré y serás bendición". Ver Génesis capítulo 12 versículos del 1 al 3. Somos bendecidos al ser una bendición. Dios le creó para ser una bendición. Comience a hacer aquello para lo cual fue creado y comenzará a recibir lo que debe recibir. Necesito sanidad. Puede que usted piense: yo he sido herido y quiero ayudar a otros, pero necesito sanidad. Anteriormente utilicé esta frase: herido, sanado y listo para ayudar. La sanidad es muy necesaria. Hay muchas personas en el ministerio que están intentando sanar a otros cuando ellos mismos están heridos. Yo los llamo sanadores heridos. Muchas personas se ocultan de sus propios problemas a la vez que intentan destapar los de alguna otra persona. Los ciegos no pueden guiar a los ciegos. Si intentan hacerlo, ambos caerán en el hoyo. Ver Mateo capítulo 15 versículo 14. Intentar ayudar a otros y a la vez pasar por alto los problemas propios nunca produce buen fruto para nadie. ¿Cómo llega la sanidad? Sabemos cómo fuimos heridos, tenemos la visión de ayudar a otros, pero ¿cómo llega nuestra propia sanidad? Necesitamos la ayuda del gran médico, necesitamos su presencia en nuestras vidas. Pasar tiempo con Dios es lo más importante que podemos hacer, en especial cuando hemos sido heridos.
Debemos pasar tiempo leyendo y estudiando la palabra de Dios, porque ella tiene poder inherente para sanar. La Biblia dice que debemos prestar atención a la palabra de Dios porque ella trae salud y sanidad a toda nuestra carne. Ver Proverbios capítulo 4 versículos del 20 al 22. Nuestra sanidad y nuestra mente son parte de lo que la Biblia llama la carne. Según el Salmo 119 y 130, entrar en la palabra de Dios trae luz, lo cual es algo que a muchos de nosotros nos falta. No siempre vemos lo que necesitamos hacer. Muchas veces ni siquiera vemos nuestros propios problemas. Pensamos que todos los demás tienen un problema y que si todos los demás cambiasen, todo iría bien. Necesitamos la luz de Dios para entendernos a nosotros mismos. Cuando yo comencé mi viaje de sanidad con Dios, mi Espíritu Santo comenzó a guiarme a la verdad. La verdad es otra manera de describir la luz. Había muchas cosas que yo no entendía. No entendía por qué yo me sentía de cierta manera en ciertas situaciones o con cierto tipo de personas. Mi falta de luz traía confusión a mi vida y contribuía a mi sentimiento negativo acerca de mí misma. No me gustaban muchos de mis caminos, pero no podía hacer nada porque estaba en la oscuridad. Me sentía atrapada. No me gustaban las cosas que hacía, no las entendía, pero seguía haciéndolas. Siempre me habían disgustado los hombres con fuertes personalidades, lo cual es realmente divertido, ya que yo misma poseo una fuerte personalidad. Cuando Dios trajo la luz a mi vida, comencé a comprender que me sentía incómoda con una figura de autoridad masculina fuerte, porque mi padre, que había abusado de mí, tenía una fuerte personalidad. Yo estaba respondiendo a las personalidades de otros hombres que eran similares a la de mi padre, como si le estuviera respondiendo a él. Siempre que me sentía incómoda cuando estaba cerca de mi padre, y por eso me sentía tan incómoda cerca de alguien parecido a él. La luz que Dios me dio me ayudó mucho en las relaciones. Además, dejé de rechazar a las personas simplemente porque fuesen hombres y tuviesen fuertes personalidades. Yo prefería estar cerca de personas que me permitiesen llevar la iniciativa. Yo tenía que tener el control para sentirme cómoda. ¿Por qué? Cuando Dios trajo luz a mi vida, comencé a comprender que se debía a que yo tenía temor a permitir que otra persona llevase la iniciativa. No confiaba en que nadie tuviera un verdadero interés por mi felicidad. Yo no era una mala persona, tal como el diablo había intentado hacerme creer. Simplemente estaba asustada. Había desarrollado un complejo sistema de maneras de protegerme y de cuidar de mí misma. Sabía cómo manipular casi cada situación para asegurarme de que nadie se aprovechase de mí. Sin embargo, estaba cansada de intentar protegerme y cuidar de mí misma todo el tiempo. Decía que quería que alguien cuidase de mí, pero cuando alguien lo intentaba, yo no lo permitía. Ni siquiera permitía que Dios cuidase de mí, pero su luz me hizo libre. Poco a poco, Él me mostró cosas que abrieron mis ojos y mi corazón y permitieron que se produjese el cambio. Toda sanidad es un proceso que lleva tiempo, en especial la sanidad emocional. No es en absoluto fácil, algunas veces es bastante doloroso. A veces las personas tienen heridas que siguen infectadas y hay que abrir la herida y quitar la infección antes de que pueda curarse adecuadamente. Solamente Dios sabe cómo hacer eso y hacerlo bien. Pasar tiempo con Dios en su palabra y en su presencia son los dos principales ingredientes para comenzar a sanar después de haber sido herido. Ayude a alguien a propósito. Mientras usted permite a Dios que obre en su propia vida, utilice su dolor, sea agresivo a la hora de ayudar a otros. No espere a sentir ganas de hacerlo. No espere alguna señal sobrenatural que indique que Dios quiere usarlo. Simplemente comience. Dios le usará en su mundo, con las personas que le rodean en su vida cotidiana.
Lo que usted haga que suceda para otra persona, Dios hará que suceda para usted. Cada semilla que usted siembra en la vida de alguna otra persona representa una cosecha que usted obtendrá en su propia vida, en especial en su búsqueda de vencer la adicción a la aprobación. No desperdicie su dolor, permita que sea beneficioso para otra persona.